pueden dejar todas sus dudas, inquietudes, apreciaciones, tanto en el Miro como en el chat, incluso intercambiar sus datos para que puedan tener una conversación un poco más amplia en estos espacios pues, que solamente hemos dado de 15 minutos. A continuación, nuestra siguiente ponencia es Diseño especulativo y ficción de futuros, a cargo de Jean-Paul Pinto. Jean-Paul, adelante, el escenario es tuyo. Y yo lo ¿Me vi. están escuchando y me están Allá. viendo ahorita? ¿Sí? Sí, ahora sí. Listo, gracias. ¿Cómo estás, Marilena? Qué gusto verte el día de hoy. Un gusto estar aquí con ustedes, pues la idea es un poco que podamos conversar sobre un poco la articulación entre perspectiva, ciencia ficción y diseño especulativo. Así que voy a conversar compartiendo mi pantalla para que ustedes me puedan ver, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Screen. Share. ¿Ya? ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla, tal vez? Sí, ya lo estamos viendo y te escuchamos. Adelante, el escenario es tuyo. Perfecto, entonces, un poco como les decía, la idea es un poco que conversemos sobre de qué forma el diseño, la perspectiva y la ficción se nutren mutuamente, se articulan y se enriquecen, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, la perspectiva que todos conocemos es siempre la tradicional. Siempre todos pensamos en métodos tradicionales para alcanzar un futuro que decimos que es deseado, y Nayatur un poco decía que se podía implementar un proceso en el cual la gente podía votar en las ciudades para tener el escenario deseado de su ciudad, y también otros doctores como Gandara, el mismo Nayatullah, Miklos, Heinz, hablaban de que es importante en perspectiva hacer procesos metodológicos para llegar a ser un escenario preferido. Y también está esta famosa matriz 2x2 que todos conocemos, que nos lleva a una situación ideal, ¿no es cierto?, de un futuro al cual todos queremos llegar. Y Jouvenel, tanto en Francia como Michel Godet, un poco también definían a la perspectiva como este proceso de reflexión que permite conseguir una situación deseada. Pero yo digo, bueno, más allá de eso, ¿será que metodológicamente hablando hay otra opción o no? Entonces ahí yo le cito a H.P. Lovecraft, que él decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido, que es el futuro, ¿no? Pero evidentemente ese miedo, esa incertidumbre puede ser también tomado como una oportunidad, como algo positivo, si es que decidimos desde el punto de vista metodológico trabajar sobre el concepto de distopías, ¿no? Que es un poco lo que yo le quiero apostar, es decir, ¿por qué no dentro de la perspectiva podemos fortalecer los procesos de imaginación del futuro y trabajar más bien sobre procesos más bien adversos, donde trabajemos sobre el concepto de distopía? Entonces, la idea es que si bien podemos buscar respuestas de la misma disciplina, yo sugeriría más bien buscar respuestas en otras disciplinas, y es ahí donde justamente yo hago eco del tema de por qué no hibridar a la perspectiva con la ficción, en tanto que mundo que imagina mundos alternativos, pero también al diseño, porque hace que esa abstracción del futuro, ese futuro que no es concreto, que no puedo ver, tocar y sentir, se pueda hacer más real, y tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de materializar objetos que por el momento no existen, ¿no? Esto es un tema que trabajé en Cali hace un par de años con un amigo, Darío Bolívar. Yo escribía cuentos cortos de ciencia ficción y él se encargaba de diseñarlos para mí. Entonces, esto es una mezcla interesante de cómo el futuro, la perspectiva, la ficción y el diseño se unifican, se articulan, se hibridan. Entonces, esto es una historia que yo inventé al año 2050, me parece, y él un poco se imaginaba este planeta, ¿no? De mucho desierto, poco de espacios verdes, los espacios verdes muy protegidos, muchos acero, ¿no es cierto?, esta ciudad, y esto se parece mucho al planeta Trantor, que Isaac Asimov tenía en sus novelas de la Fundación. Entonces, la idea es que el futuro también se puede concebir así, como una mezcla de un escenario futuro creado por ficción a un horizonte muy lejano, y el diseño que puede venir a darle sentido, piezas, forma, valor a lo que vemos desde esa figura de ficción. Entonces, la ciencia ficción, ¿qué es lo que hace? Puede ser distópica y es distópica desde la base, ¿no es cierto? Y puede configurar un futuro donde todo puede ir hacia algo negativo, hacia algo adverso, ¿no? Y si recordemos cómo se inició el tema de la ficción, evidentemente tiene un inicio, ¿no es cierto?, hacia la distopía, ¿no es cierto?, con el tema de Frankenstein, Mary Shelley. Entonces, siempre desde el comienzo de la ficción tiene un inicio, digamos, muy adverso, donde imaginamos lo peor que podría pasar. Y actualmente ese tema de Frankenstein con Mary Shelley se ha puesto de moda por todos los temas de la inteligencia artificial, porque nos permiten concebir ese futuro tecnológico donde todo podría salir mal.
Y el otro corriente que me gusta mucho cuando trabajo sobre distopías es el cyberpunk, porque es una reflexión filosófica de un mundo futuro en el cual seguramente estaremos multinificados, altamente de mucha tecnología, pero evidentemente completamente deshumanizados. ¿No? Es la corriente cyberpunk que implica un control social desde la tecnología. Y nada mejor que eso cuando yo trato de pensar estos mundos de alta tecnología completamente deshumanizados, que pensar, ¿no es cierto?, en Blade Runner y en las novelas de Philip Dick, Sueñan los androides y ovejas eléctricas. ¿No? Yo creo que los mundos de Blade Runner del 2017, del 2000, de 1982 y del 2017, con sus películas de 2049, son evidentemente mundos muy distópicos y ligados al cyberpunk. Entonces, en la ficción, ¿qué es lo que hace? Tiene esas cualidades distópicas que permiten justamente alertar a la humanidad de que las cosas pueden salir realmente mal. La idea es que a través del miedo, ¿sí? Evidentemente podemos alertar hacia una ficción realista, ¿no es cierto?, donde algo puede salir mal y evidentemente que el ser humano puede hacer algo para que esto no se produzca. Entonces, lo que hace la ficción es trabajar con desastres que alertan a la humanidad sobre la posibilidad de regresar a formas de vida mucho más primitivas, ¿no? Y ahí evidentemente se me viene a la cabeza la saga de Mad Max, de Fury Road, donde la humanidad regresa a formas de vida mucho más tradicionales, a una sociedad sin estados, sin leyes, donde no hay agua, hay problemas de energía, es decir, retrocede en el tiempo, porque también hay que considerar que el futuro podría estar adelante, pero el futuro también podría ir hacia atrás si es que no tomamos las decisiones correctas, ¿no? Entonces, en el caso de la naturaleza, digamos que podemos llegar a tener estilos de vida mucho más primitivos, ¿no? Entonces, la distopía se elabora para generar miedo, evidentemente, ¿no? Pero eso hacemos para que la gente reaccione, suscitar una aversión, evidentemente, y que la gente oriente de mejor manera y guíe sus elecciones futuras. ¿Sí? En el caso del diseño pasa exactamente igual. Podemos también diseñar contextos adversos de precariedad, donde desaparecen ciertos elementos. Jugamos con las exageraciones, ¿no es cierto? Con los extremos que nos sirven justamente para pensar. Entonces nos volvemos especuladores radicales, eso nos permite dejar de ser timoratos, muy pragmáticos, una visión de muy corto plazo. Y es que el ser humano pueda analizar y pueda establecer cómo seguiría viviendo, operando, trabajando, produciendo, comercializando en situaciones de discontinuidad, de adversidad y de precariedad. Eso me recuerda un ejercicio que hicimos en la Universidad de la Costa en Barranquilla en 2019, donde justamente diseñamos el futuro de una universidad y la gente antes de la pandemia, bueno, dibujaba aquí las montañas, la felicidad, los niños, los globos, y aquí a la derecha, en cambio, el mundo de hoy. Entonces, esta imagen fue muy profética de lo que pasó después de la pandemia, pues, donde todos estábamos encerrados, controlados al máximo, con un montón de ¿no es cierto?, de cosas que no se podían hacer, de prohibiciones, el rol de los medios de comunicación y el miedo. Entonces decíamos, bueno, en un contexto adverso como esto que hemos diseñado, ¿cómo podemos seguir operando y seguir viviendo? Esa era una pregunta que nos hacíamos de cara a lo que podría ser el futuro. Entonces, los diseños pueden ser una crítica, como estamos viendo, pueden usar la sátira, la provocación, y es ahí donde el diseño especulativo se movió hacia el diseño crítico y también hacia los mundos del design fiction, que son actualmente muy utilizados, ¿no? Entonces, estas narrativas, estos diseños que hacemos deben ser provocadores, tienen que sorprender. La idea es que, evidentemente, mediante prototipos de ciencia ficción, probamos en el lector no solamente esperanza y sueños, sino también miedos de lo que podría llegar a pasar. Y esto también hicimos en Colombia hace un par de años, también con mi maestría de la Universidad del Valle en Cali, donde un poco yo les decía, bueno, imaginemos una sociedad donde hay un accidente nuclear y después de accidente nuclear, ¿no es cierto?, ¿cómo seguiríamos viviendo? ¿Cómo el ser humano podría salir a la calle? ¿Qué aire podría respirar? ¿Cómo se podría movilizar? Y la gente se inventaba, diseñaba unos trajes, hacía estos prototipos de traje de lo que podríamos seguir usando para seguir viviendo en un mundo, como digo, postnuclear, donde hubo un accidente muy grave. Entonces, la idea es que el diseño especulativo, de ahí puedan emerger preguntas, pensamientos, ideas, posibilidades a través del lenguaje del diseño, ¿no? La idea es que podamos poner en tela de juicio lo que pueden ser ciertas creencias, valores, desafiar los supuestos, los estereotipos, las ideas preconcebidas, y la idea es que consideremos a través del diseño que en el futuro no necesariamente lo que vamos a vivir va a ser algo mucho mejor. Y lo otro es evidentemente recordar que está todo este proceso de Science Fiction Prototyping, desarrollado por Intel, sobre todo por Johnson, donde lo que hacemos es, cuando queremos sacar una nueva tecnología al mercado, la diseñamos y después la ponemos en, digamos, invitamos a usuarios que trabajen con ingenieros para establecer el peor día
de esa tecnología, donde tiene un montón de problemas, genera accidentes, genera muertes, y eso permite que cuando la tecnología llegue al mercado, evidentemente salga sin esos problemas. Pero siempre que trabajamos a través de Science Fiction Prototyping, imaginamos el peor escenario que puede pasar con esa tecnología a futuro, ¿no? Eso me recuerda un ejercicio que hacemos también en Ecuador con militares y policías sobre la frontera con Colombia. Entonces aquí evidentemente vemos una frontera sin gente, donde no hay movimiento, donde no hay personas, no hay habitaciones, está vacía, los problemas de droga, del narcotráfico como tal, de la minería ilegal, es decir, una frontera completamente vacía y en manos de grupos criminales, ¿no? Que es la distopía que hemos imaginado, que imaginamos en ese año, pero que realmente es la distopía que está cada vez más real en la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, yo como aplicaba este proceso de escritura y análisis del tema de ciudades, también yo propongo que usemos ciertas novelas para imaginar esos futuros distópicos de ciudades. Metrópolis, que es una película que tiene ya 100 años, ¿no es cierto? Donde se presentó por primera vez una robot, ¿no es cierto?, que engañaba a unos trabajadores, pero también se presentaba una ciudad a 100 años, algo magnífico, también las mangas, el anime de cyberpunk japonés, donde te presenta justamente las corrientes de cyberpunk, ¿no es cierto? Unas ciudades, unos contextos futuros de muy tecnificados, pero completamente deshumanizados, con pobreza, con basura, en las ciudades en las cuales podrían estar en esta corriente de cyberpunk. Evidentemente, si hablamos de cyberpunk, nada mejor que el Blade Runner, donde el ser humano se ve peleando con máquinas, ¿no? En un contexto también de naturaleza destruida, completamente terminada, donde se ve obligado a recrear la naturaleza a través de realidad virtual inmersiva. No hay otra forma. Queremos entrar en un bosque, nos entramos a los sistemas de realidad virtual inmersiva y podemos sentir las hojas, los animales, los pájaros, pero eso en la realidad ya no existe por este accidente nuclear que pasó durante la novela, ¿no? Y evidentemente si queremos, yo creo que si queremos ver el futuro de la humanidad, nada mejor que Ready Player One, ¿no es cierto? Un contexto de planeta destruido, en caos, por el cambio climático, por el tema nuclear, y donde la gente decide pasar la mayoría del tiempo en la virtualidad, es decir, en la realidad no hay felicidad, todo es tristeza, dolor, sufrimiento, entonces el ser humano solamente quiere pasar en aquel espacio en el cual es feliz. Y el único espacio donde será feliz en el futuro es en la virtualidad. Es la gran promesa de inteligencia artificial, del metaverso, ¿no es cierto? La felicidad la vas a obtener únicamente en la virtualidad. Y eso hace que la gran pregunta del futuro sea, bueno, ¿dónde voy a preferir vivir mi vida yo? ¿En la virtualidad o en la realidad? Seguramente la gente en el futuro decidirá pasar una gran cantidad de tiempo en la virtualidad como tal. Y el otro es la terraformación, es decir, cuando esto se acabe, este planeta se termine, es un poco la idea que tiene Elon Musk, él apunta hacia la terraformación, es decir, no vamos a poder seguir viviendo acá y por eso él apuesta sus millones a las naves espaciales para colocar 1 millón de personas en el espacio. Y eso implica un proceso, como dice Kim Stanley Robinson en su trilogía de novelas de Marte, el hecho de que podamos terraformar otro planeta para seguir viviendo como civilización. Y bueno, y si vamos a temas más puntuales, evidentemente, si vamos a temas de agua, de desierto, de Dune es la novela preferida cuando hablamos sobre problemáticas de agua, si hablamos sobre temas de equidad e inequidad, sobre todo con este impresionante informe que acaba de salir sobre el Global Justice Report, sobre este famoso reporte que dice que el gran problema de la humanidad es la inequidad y que todos deberíamos ganar en el planeta 5.000 euros al mes para tener un planeta mucho más seguro, equitativo y de desarrollo, con menos hiperricos. No, esto evidentemente me hace pensar a la apuesta que hace Ursula Le Guin en The Dispossessed. The Wall-E es básicamente el tema del mundo como un basurero, entonces nos hace pensar sobre el tema de la economía circular, la economía sostenible y el tema de los desperdicios, y sobre temas de sobrepoblación, que es el gran problema de la humanidad. Evidentemente John Brunner, como está en Zanzíbar, es una obra muy interesante para hablar del problema de la sobrepoblación a nivel mundial. Y finalmente tenemos las novelas sobre el cambio climático, ¿no? Cada vez más importantes, Interstellar, también Elysium, que es el gran sueño de Elon Musk, como yo decía, este Beverly Hills del espacio donde vivirían 1 millón de personas, porque él no tiene fe en la humanidad, él su plata no está para vencer la pobreza, la corrupción, la violencia, él no le tiene fe a la humanidad. Él sabe que el futuro de la humanidad estará en el espacio y evidentemente la construcción de ciudades en otros espacios del planeta, ¿no? Entonces, en conclusiones, lo que hemos visto en esta mañana es que el objetivo es crear estas narrativas y estos diseños distópicos para alertar, porque lo que queremos es alertar de que realmente estamos yendo a 360 kilómetros por hora hacia un muro que nos espera
y evidentemente hay que tomar con mucha cautela los riesgos y rupturas futuros que podrían llegar a pasar. Sí, podríamos pensar que el miedo paraliza a la gente, pero realmente en los procesos que yo he hecho genera una gran cantidad de ideas, enriquece el proceso de reflexión estratégica y la implementación de estrategias a futuro. Eso ha sido algo muy positivo. Y como la ficción tiene una gran cantidad de obras de ciencia ficción, cada persona podría elegir, cada organización pública y privada podría elegir una novela de forma de adaptar su contexto a esa novela de ficción para imaginar un contexto de cyberpunk o adverso en los próximos años. Entonces, lo que hemos visto en visión especulativa permite también la generación de alertas con respecto a lo que podría salir mal, ¿sí? Y eso evidentemente se conjuga con la ciencia ficción, llevando a los planificadores de ciudades hacia la creación de diseños y prototipos donde todo podría salir mal. El diseño especulativo utiliza para eso, como habíamos dicho, el humor negro, la sátira, la exageración, para hacer más palpables los riesgos y amenazas que podrían presentarse. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el diseño especulativo contribuye a una mejor gestión de la incertidumbre a través del diseño de objetos de futuro distópicos que permiten materializar de mejor manera las consecuencias negativas de estos eventos adversos que están por pasar. Entonces, la utilización de este proceso distópico, que donde se articula, como digo, los temas de estudios de futuros, de perspectiva, de ciencia ficción y diseño especulativo, representa un camino metodológico alternativo a lo que hemos hecho siempre, ¿no es cierto? A lo que comencé diciendo al comienzo de esta presentación. Y como digo, este tipo de procesos alternativos permite generar una mayor riqueza de resultados mediante herramientas alternativas mucho más lúdicas y participativas. Entonces, las narraciones y diseños distópicos permiten alertar, como siempre he dicho, ¿no es cierto?, al ser humano frente a diversos riesgos y amenazas, y evidentemente lo que hacemos es hacer mucho más claros y evidentes estos efectos y consecuencias negativas, y eso facilita la identificación de soluciones que podrían inspirar a otras personas en el futuro. Entonces, lo distópico promueve y facilita la acción, con lo cual contribuye al mejoramiento del proceso de toma de decisiones, que es lo que nos interesa. Perspectiva tienes el mejoramiento del proceso de toma de decisiones, y a través del diseño y la ficción esto se puede enriquecer y se puede generar de mejor manera. Y finalmente, algunos ya saben en la red, dentro de los temas de ciencia ficción, yo he hecho este tema de mi libro, El Trasopía de la Seguridad en el Ecuador, que ya está disponible en algunos lugares, donde justamente uso la ficción para imaginar futuros posibles donde la seguridad llegue a un colapso, a un desastre, ¿no es cierto?, a una tragedia, pero no porque quiero llegar allá, sino que necesito alertar de que si no tomamos las decisiones correctas, terminaremos en un colapso absoluto de la seguridad en América Latina y precisamente en el Ecuador, que es donde yo me encuentro. Entonces, esto era básicamente lo que quería presentar el día de hoy. Más bien agradecerles como siempre por su invitación y estar atento a cualquier tipo de consulta. Gracias por su tiempo y por su escucha. Muchísimas gracias, estimado Jean Paul. Le daría el paso entonces aquí a